Vamos a compartir un mensaje de la palabra bien especial. Seguramente algunos en estudio bíblico lo escucharon en alguna ocasión, pero hoy lo vamos a profundizar un poco más. Vamos a abrir la escritura precisamente en el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1. Libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1. Y si ustedes también pueden ir apartando otra cita, podemos ir adelantándonos a Romanos, capítulo 1:20. Y en esta mañana vamos a estar hablando precisamente de un tema, alguien diría, la columna vertebral de la fe cristiana. Algo fundamental, algo base y esencial. Vamos a estar hablando de que somos creados para un propósito y ese propósito es que somos creados para la gloria de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es la esencia de esto? Vamos a descubrirlo hoy a través de la Escritura y precisamente este tema de la gloria de Dios alguien diría, es un poco complicado porque para muchos es una idea abstracta, ¿no? La gloria de Dios, la presencia de Dios, muy lejana quizás en un templo celestial, muy lejana quizás de nuestra experiencia cotidiana, pero hoy vamos a estar mirando precisamente qué dice la Biblia o qué nos revela acerca de la gloria de Dios y qué significa vivir para la gloria de Dios. Vamos, antes de leer los pasajes bíblicos, ayúdenme con una imagen. Hay una imagen donde aparece el concepto de qué es la gloria de Dios. El concepto de gloria, muchos hombres lo han reclamado en la historia, ¿no? Un emperador, un conquistador, quería la alabanza de su pueblo, quería el reconocimiento. Así que no estamos muy lejos de entender lo que es la gloria de Dios en el sentido de alabanza. Mucho antes está la imagen, si me ayudan, porfa. Y ese concepto viene de un término griego que también es traducido como honor, resplandor, manifestación de alguien que verdaderamente es. Y quiero que nos quedemos con esa idea. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando de su presencia, todo lo que Él en esencia es, todo lo que en Él significa para nosotros, y es un término que se traduce con eso, como resplandor, como manifestación de Dios. Muchos escritores, muchos profetas tuvieron algunas revelaciones y visiones y decían, vimos la gloria de Dios. Y bueno, también aparecen pasajes bíblicos que dice que nadie puede ver a Dios porque su solo esplendor, podría matar nuestro cuerpo mortal. Se hablan de hombres como Moisés que vieron a Dios. Algunas traducciones dicen vieron la capa de Dios, otros dicen vieron la espalda de Dios, pero nadie podría llegar a ver el rostro de Dios, y cosas como estas nos hacen pensar en cuán potente puede ser el resplandor de la gloria de Dios si pensamos en algo físico. ¿Qué tan potente es el sol? No sé qué tan cerca ha estado el ser humano del sol, pero por lo menos sé que ya llegaron cerca de la luna y estuvieron en la luna. Sin embargo, esta estrella, que pueden haber millones de ellas parecidas en el universo, tiene una fuerza tan potente que estoy seguro que no muchas cosas pueden acercarse a ella. ¿Cuánto más el Señor, que es el creador del universo? Pensemos nada más en ese tipo de escala, ¿no? De dimensión. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo que quizás solo soportan los seres y querubines celestiales. Así que desde el principio Dios ha dado a conocer su gloria de muchas maneras. Evidentemente su gloria física aún no la hemos visto como tal, su esplendor personal particular. Es tan potente que me quedo con un pasaje bíblico que enseña que en el cielo no habrá necesidad de sol, de luz. Entonces, que no haya necesidad de luz significa que la gloria de Dios llenará aquel lugar. Vamos a ir ahora sí al verso de Salmos, capítulo 19, verso 1, y quiero que me ayuden a leerlo, por favor, si ustedes ya lo tienen ahí en pantalla. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay otros pasajes como Romanos 1:20, voy a leerlo súper rápido, que hablan de la misma idea.
Porque desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué dice Romanos 1:20 en la versión Reina Valera? Por favor, Romanos 1:20. Pablo está hablando de cómo Dios se revela a los seres humanos, independientemente de que seas cristiano, gnóstico, ateo, lo que seas, Dios se revela a todas las personas. En una medida, Pablo dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A ver, siendo entendidas, quiere decir que los seres humanos pueden entender parte de la gloria de Dios a través de la creación del mundo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hay otra cita bíblica en Isaías 6:3, la leo a favor de ustedes. Dice, y uno clamaba a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Son pasajes hermosos, pero nos dan claridad, es claramente visible cómo Dios a través de su creación nos cuenta, nos revela algo acerca de su gloria. ¿Estamos entendiendo hoy? La inmensidad, el orden, la belleza del universo no son accidentes. La Biblia nos enseña que es evidencia de un Dios glorioso. La creación no es neutra, está constantemente declarando quién es su hacedor, quién es Dios. Pero esa revelación, aunque clara, no es suficiente. No es suficientemente plena para conocer a Dios de manera plena. Es limitada. Más adelante Dios revela su gloria de maneras más directas en la historia. Él se manifestó a Moisés, dio a su pueblo, mostró su poder en juicios, en redenciones. Vamos a mirar Éxodo 33:18 que nos dice. De hecho, esto es una petición de Moisés a Dios. Tengamos claro algo, el pueblo hebreo no tenía mucha idea de Dios. Entendían que su padre Abraham fue un hombre que se conectó con Dios, habló con Dios, pero no había tal cosa como que alguien pudiera hablar con Dios o una revelación clara de Dios. No existía tal cosa para tiempos de los hebreos. Y Moisés fue uno de los primeros hombres en decirle a Dios, muéstrame, por favor, tu gloria. Quiero ver tu manifestación, quiero ver alguna forma de tu poder en que no haya duda de que tú estás obrando. Fue un poco atrevido quizás. Te ruego que me muestres tu gloria. La gloria de Dios ya no es solo visible en lo creado, sino que comienza a ser conocida en su carácter. Escúchame muy bien. También conocemos la gloria de Dios a través de su misericordia, su justicia, su santidad. Pero mis hermanos, la revelación más clara definitivamente de la gloria de Dios no está en la creación ni en estos actos históricos. Escuchen muy bien, está en una persona. Vamos al Evangelio según San Juan 1:14. San Juan 1:14. Quiere decir que Dios no solo ha revelado su gloria a través de la creación y a través de eventos históricos muy importantes y significativos en la historia del pueblo de Dios, sino que la revelación más perfecta, más plena, es una persona. El Verbo fue hecho carne. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación más clara, visible de la gloria de Dios fue encarnada en Cristo. Es Cristo mismo. Es Dios mostrando el poder del Padre. Es Dios mostrando el poder de Dios a la humanidad. Creo que eso es una de las grandes diferencias a cualquier religión en el mundo. Que un Dios venga y habite entre los seres humanos. Que Dios venga y revele personalmente Él. Así que cuando hablamos de la gloria de Dios, la revelación más perfecta es Jesucristo. No tienes idea de quién es Dios si no conoces la vida de Jesús. No podemos acercarnos a un conocimiento espiritual realmente objetivo si no conocemos a Jesús, si no entendemos el Evangelio. La Biblia nos enseña solamente nos enseña que Dios tiene su gloria y que también la revela. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? La respuesta es que fuiste creado para esa gloria. Escuche, no solo para verla,
no solo para conocerla, sino para vivirla, para experimentarla. Y vamos a ir aclarando. En primer lugar, la gloria de Dios es el propósito de nuestra existencia. Miren, hay preguntas que han perseguido a los seres humanos toda la historia. Y no porque sean difíciles de encontrar, sino porque son difíciles de sostener. La pregunta más antigua no es si Dios existe. De las preguntas más antiguas importantes encontramos: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es mi propósito como individuo, como persona? Esa pregunta se la han hecho la mayoría de los seres humanos. Ahora vamos a dar un paseo sobre qué respuesta han dado los seres humanos a esta pregunta. Vamos adelante. Hay una presentación ahí que nos ayuda a entender cómo responden los seres humanos a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? En unas palabras más sencillas, ¿cuál es el chiste de la vida? Y vámonos a remontarnos a los primeros filósofos, a los primeros hombres que intentaron responder a estas preguntas. Aristóteles, por ejemplo, fue un hombre que creía que el fin del todo ser humano era vivir conforme a la virtud. Buscar la felicidad, pero en la virtud. Que seas un hombre bondadoso, un hombre socialmente bien comportado, y todas estas categorías de virtudes en los seres humanos era el propósito de la vida. Aristóteles creía que la verdadera felicidad se trataba de ser hombres equilibrados. Así que el propósito por el cual él venía al mundo era una persona que iba a ser feliz buscando la virtud. Luego aparecen otros hombres en escena. Epicuro respondió a esa pregunta de una manera distinta. Él dijo: es el placer, el propósito de la vida. Él no hablaba de un placer desbordado, tampoco vamos a hablar mal de él. Epicuro decía que todo se trataba de no tener muchos excesos, pero sí buscar el placer. Hoy en día, pues existen muchos epicuros desbordados, ¿no? Hay jóvenes que dicen, por ejemplo, estoy joven, tengo que disfrutar la vida al máximo. Las ganas le pueden al miedo, o hay que vivir el presente como si no hubiera un mañana. Estas frases representan esta filosofía, la idea de que vinimos al mundo para pasarla bien. Ahora, no solo ellos respondieron a esta pregunta, el propósito, el porqué de las cosas, el por qué existían. El neoplatonismo y algunos de sus representantes como Plotino creía que la contemplación interior era elevar su alma y la contemplación a tal punto de llegar a ser seres casi que espirituales. Los griegos fueron de los primeros en creer que existía algo como una relación espiritual entre alma y el uno, le llamaban ellos, una deidad. En palabras sencillas, el neoplatonismo creía en esta contemplación interior. Ahora, hay un movimiento más moderno, el misticismo religioso que estamos viendo en las iglesias de hoy en día lo representa de una manera mejor. Es decir, la búsqueda de experiencias espirituales directas con énfasis de experiencias. En otras palabras, muchas personas creen que buscando estas experiencias místicas encuentran el sentido de sus vidas. Tengo conocidos que, por ejemplo, oye Pablo, ¿no crees en la numerología? Oye Pablo, ¿no crees en esto? Y a todo le buscan un sentido místico tratando de explicar sus vidas y un poco de identidad para sus quehaceres. Muchas iglesias promueven estas clases de ideas, ¿no? La metafísica espiritual atrae todo lo bueno hacia ti, proyecta, declara bendiciones en tu vida y te van a suceder bendiciones. Cosas como estas. Es misticismo religioso. Jesús no enseñó cosas como esas. Por supuesto que la lengua es algo que debemos moderar, nuestro vocabulario. No estoy diciendo que no hables de manera positiva, no. Simplemente estoy diciendo eso no tiene poder alguno. No tiene poder alguno en el sentido de que lo que tú dices no se hace porque tú lo digas. No depende del potencial de tus palabras. Muchos creen que cuando oran están dando una serie de palabras mágicas para que algo suceda. Y no es el poder de tus decretos ni tus declaraciones, es el poder de Dios el que actúa. Pero bueno, voy a terminar con un último grupo. Esto viene ya para la psicología un poco moderna. Representantes de la psicología humanista como Maslow
este psicólogo del siglo XX, él plantea que cada persona tiene un desarrollo y un potencial personal que puede llevar a escalar, ¿no? Descubre el potencial que hay en ti y vas a ser una mejor persona, una mejor versión de ti. Y bueno, estos son algunos de los pensadores, algunas de las formas de pensar que han guiado el propósito de los seres humanos. Es desarrollarse a sí mismos, quizás, es pensar en una forma de vivir y no necesariamente contemplando a Dios, pero todas estas formas de vivir o filosofías de vivir, escuché, tienen algo en común. Todas parten del hombre y terminan en el hombre. La Biblia, en cambio, presenta una verdad, una cosmovisión distinta. Ahora, tú me puedes decir, oye Pablo, ¿puedo ser un cristiano? Anterior, por favor, quedémonos en la anterior presentación. Alguien puede decir, yo puedo ser un cristiano que crea en la autorrealización. Puedo ser un cristiano, no sé, que piense como Epicurio. Podemos mezclar el cristianismo con estas filosofías griegas. Probablemente hay asuntos donde parecemos más griegos que cristianos. Sin embargo, el punto es que la cosmovisión cristiana es muy diferente. La cosmovisión cristiana no se ajusta a estas filosofías. Y quiero aclararlo porque hoy hay canales de estoicismo, hay canales de superación personal cristianos y una cantidad de cosas, y yo solo estoy escuchando a griegos hablar de algo que no es el evangelio. Están presentando un Cristo, bueno, a estas filosofías disfrazadas de Cristo, y hay que diferenciar muy bien. Bueno, vamos a ver ahora sí la siguiente imagen, y es que la cosmovisión cristiana no es antropocéntrica, no pone al hombre en el centro. Tú no eres el centro de tu vida, tú no eres el más importante, no. La cosmovisión teocéntrica pone a Dios en primer lugar, y para eso vamos a mirar pasajes como Romanos 11:36. Si tienes ahí tu Biblia, mira lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Escuche, no hay nada en la creación que no se ajuste a este propósito de Dios. Todo viene de Él, todo es por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a mirar la imagen anterior y nos ayuda a considerar estos términos. De Él, por Él y para Él. De Él significa que es de su propiedad. No hay nada que no le pertenezca al Señor. En una ocasión una jovencita se asustó conmigo porque estábamos ahí en un campamento de jóvenes y hicimos una parada, ahí íbamos en el transporte, hicimos una parada en un pueblo y de repente nos sentamos ahí, salimos al parque, pero había una imagen, no sé qué ídolo era, pero yo me senté ahí al lado de la estatua y se me acerca esta niña y me dice, párate de ahí, ¿no ves la estatua donde te sentaste? Y ella creía que aquella estatua tenía algún poder, no sé, diabólico, espiritual sobre mí. Y le decía, ¿por qué no te calmas? ¿Qué es lo que sucede? No, pues eso es un ídolo, Andrés. ¿Cómo estás sentado ahí? Mi respuesta para ella es, aún los ídolos, aún mis enemigos, aún cualquier ente espiritual o humano que esté en contra mío o en contra de los hijos de Dios, está limitado por Dios. No existe un diablo que pueda hacerme daño si Dios no se lo permite. No existe maldad o nivel de maldad que pueda venir y sorprendernos de repente sin que Dios no lo haya permitido. Si usted comprende esto, entenderá que todo es de Él, propiedad de Dios, es por Él. Él causa que las cosas sucedan. Él permite que las cosas sucedan. Y para Él, el propósito de las cosas es para gloria de Dios. Uno siempre se ha hecho la pregunta. Cuando niño yo pensaba que Dios quizás era un niño celestial jugando con muñequitos y los seres humanos éramos de alguna manera muñequitos que seguíamos el curso de un niño jugando. Algunos lo visualizan de esa manera, pero mi mente era un poco dinámica y yo lo veía de esa manera. A lo mejor quizás Dios es un niño. Y pensaba de muchas formas curiosas, pero cuando llego a la palabra entiendo que mucha gente quería explicar el mundo de otras maneras, ¿no? Los griegos creían que había era un dios griego, ¿cómo se llamaba? Atlas, quien sostenía el mundo. Su gran peso. La gente suele tener sus teorías sobre cómo el mundo se sostiene, pero cuando yo vengo a Cristo y vengo a la Escritura, encuentro de que no hay nada que se escape de Dios.
y que realmente Él está lejos de pensar que es un niño que juega con nosotros. Realmente la Biblia ajusta todo a un propósito. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué todo esto existe de esta manera y no de otra? Y la respuesta que encontramos es: todo lo que ha sido creado es para su gloria. ¿Cuál es el fin supremo de los seres humanos? ¿Cuál es el propósito de que tú tengas la familia que tienes, la vida que tienes, el trabajo que tienes? Todo lo que eres es para gloria de Dios. ¿Vamos entendiéndolo poco a poco? Esto lo hacía uno porque, dice un amigo, me vuela la cabeza cada vez que viene una idea como esta a mi mente. Vamos a Colosenses 1:16 para terminar de aclararlo. No hay nada que se escape de Dios, de su sabiduría, de su poder. Colosenses 1:16 cita: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Vamos a continuar con una imagen. Ya para terminar este punto, hay una imagen que presenta dos formas de pensar ante la vida. No solo la filosofía griega, cualquiera que piense y desarrolle ideas diferentes a las que la Biblia nos enseña, pues sencillamente sería un no cristiano. Pero mientras la filosofía enseña, el humanismo enseña que el hombre es quien busca el sentido de la vida, el cristianismo enseña que el sentido de la vida es revelado por Dios. Mientras el hombre dice, mi yo se debe perfeccionar, voy a convertirme en una mejor persona, el cristianismo dice, tu yo no es tan valioso como crees, así que debes rendir todo lo que eres delante de Dios. El yo se eleva en el humanismo, pero en el cristianismo tu yo debe rendirse a Cristo. No es porque eres bueno que Dios te escoge, es porque Dios es bueno. Escúcheme, no es porque tú eres bueno, es porque Dios es bueno. El hombre crece, en el cristianismo es Dios quien crece. En el humanismo, en la filosofía, la autorrealización, el que obtengas una empresa, el que seas una persona exitosa en términos materiales, emocionales, es lo más importante. En el cristianismo, la negación del yo. Tus riquezas pueden ser basura delante de Dios. Tus títulos, tu sabiduría puede ser considerada necedad delante de Dios. El hombre es el fin de todas las cosas en el pensamiento del hombre, pero en el cristianismo Dios es el fin, el propósito de todas las cosas. Y finalmente la meta es la plenitud humana para el hombre, pero en el cristianismo la meta es llevarle gloria a Dios. ¿Más o menos clara la idea? Esto lo plantea uno seriamente porque uno dice, wow, tanto que me esfuerzo por ser ese personaje, no sé, que provee al hogar, que todo eso no es el fin de las cosas. Puedes llegar a graduarte, ser el mejor músico de la historia y aún así entender que no era el propósito más pleno de tu vida. Vamos adelante, por favor, porque no existimos para nosotros mismos, existimos para Dios. Él es el centro de nuestra vida. En segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre el error que sucede. El hombre ha fallado en vivir para la gloria de Dios. Este es el gran fracaso de la historia humana. Hemos visto grandes artistas, grandes intelectuales destrozar su vida. ¿Cómo termina la vida de los grandes pensadores cuyo propósito no era que Dios fuese el centro de sus vidas? Escuche muy bien, vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a centrarnos en nosotros mismos. El sistema del mundo no apunta hacia Dios, sino hacia nuestro yo. Nos enseña a desear, a buscar satisfacción inmediata, a perseguir aquello que podemos ver, tener y controlar. Nos forma para medir la vida en términos de logros, de posesiones y de reconocimiento. Queremos avanzar, destacar, ser vistos como importantes. Queremos que otros reconozcan nuestro valor, incluso por encima de ellos. El sistema del mundo forma a hombres centrados en sí mismos, pero ese no fue el diseño original de Dios para nosotros.
A veces hay que preguntarnos eso. ¿Estoy siguiendo el sistema del mundo? ¿Por qué me preocupa tanto lo que otras personas perciben de mí? Seguramente es porque has perdido el enfoque de preocuparte por lo que Dios ve en ti. El propósito del creyente no es solo creer en Dios, es vivir para Dios. No sirve de nada que tengas demasiada información teológica en tu mente. No sirve de nada. No sirve de nada congregarnos muy cumplidamente. Escuche, si no estamos viviendo para el Señor. Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre predicábamos, hacíamos campañas sociales. En tu nombre hacíamos un montón de cosas, Señor. Pero el Señor les dirá a aquellas personas, apártense de mí. Ustedes no vivieron para mi gloria. En otras palabras, ustedes son hacedores de pecado. Y básicamente la persona que se entrega al pecado es una persona que no quiere vivir para la gloria de Dios. El problema no es entender esto, el problema es vivirlo, porque es posible conocer esta verdad y no vivirla. Vamos en tercer lugar y último punto. Ya vimos el problema. El gran problema es que como seres humanos hemos tenido un gran fracaso en llevar una vida para la gloria de Dios. Hemos buscado todo en la vida, menos lo que tenemos que buscar como cristianos. ¿Y qué es eso que tenemos que buscar como cristianos? Vamos a leer ese pasaje bíblico de Romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue endurecido, entenebrecido. Esa es la radiografía, ese es el reflejo del fracaso de los seres humanos. Muchos, habiendo conocido a Dios, ¿qué significa esa palabra conocer? No habla de un conocimiento profundo, habla de un conocimiento intelectual sobre Dios. Profesando ser sabios, llegaron a convertirse en necios. Uno se pregunta, ¿pero aquel hermano no fue una persona que recibió el mismo mensaje que recibí? ¿Pero aquella persona acaso no caminó con Jesús igual que los demás discípulos? ¿Y por qué termina haciendo algo que no agrada a Dios? La respuesta es sencilla. El hombre ama más su propia vida, su propia gloria, que la gloria de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este último punto va a hablar acerca de el cómo aprender a vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál será el gran éxito de tu vida? Una vez le preguntaron eso al apóstol Pablo. Quiero suponer que la pregunta pudo decir, oye Pablo, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es el logro de tu vida? Y el apóstol Pablo responde de la siguiente manera. Pablo dice, todo lo que he logrado, mi posición, mi conocimiento, lo llego a considerar basura, comparándolo con Dios, comparándolo con lo que Dios me ha dado. Y Pablo decía, anhelo aquel día en que el Señor me llame, ven aquí, buen siervo, ven aquí, siervo fiel. ¿Se pueden ustedes imaginar qué guiaba la vida de un hombre tan enamorado de Dios? Y la respuesta era sencilla. A él no le guiaba la iglesia más numerosa, a él no le guiaba la posición o la estima de sus hermanos, a él no le guiaba cualquier otro asunto. Realmente Pablo deja manifestado que su propósito era que un día el Señor le llamara y le dijera, ven aquí, siervo fiel. De hecho, él resume las cosas en tres aspectos. Él dice, he sido un soldado que pelea la buena batalla, un atleta que corre la carrera de la fe. Solo espero que me vengas a llevar, decía el Señor, el apóstol Pablo. Y eso me ayuda a mí a pensar, Andrés, no te enamores de los negocios, no te enamores tanto de esto, no te enamores tanto de esto. Si hay personas que te estiman, no te enamores nada de eso. No te enamores de este aspecto material. Enamórate de lo que realmente importa en tu vida. Y es que puede faltar muchas cosas. Desde pequeño me acostumbré a una vida de iglesia, pero un día esa iglesia para la cual trabajé la mayor parte de mi vida ya no estaba. Ni siquiera alguien se acordaba de mí. Pude experimentar el desprecio de hermanos y familia en la fe. Pero aún así mi fe no murió. Y ahí es donde digo, si el Señor me quitara todo lo que yo estimo, ¿aún quedaría lo más importante o no? Y esa pregunta nos hace los pelitos de punta.
Que todo lo que tengamos sea una gracia de Dios, pero que entendamos que lo más importante no es lo que Dios nos ha dado, no son las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo más importante es su presencia y vivir para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis hermanos, ya voy terminando. Quizás usted piensa que glorificar a Dios es algo que sucede solo en el templo, ¿no? Pero Dios quiere toda una vida. No es 1 hora y media lo que Dios espera que usted le glorifique. Tu carrera, tus relaciones, tus decisiones financieras, tu tiempo libre, todo puede ser un acto de gloria cuando se vive para Él. Equivocadamente hemos llegado a considerar que adorar a Dios es el tiempo de 3 canciones o 4 canciones. Eso puede ser parte, pero escuche, la adoración no se resume a un espacio musical. Usted puede adorar a Dios cuando le lleva gloria a Dios en todos los aspectos de su vida. A ver, ¿usted le lleva gloria a Dios cuando está con sus amigos? A ver, ¿usted le lleva gloria a Dios cuando hace negocios? ¿Piensas en darle gloria a Dios cuando tratas a tu mamá, a tu papá? ¿Piensas en llevarle gloria a Dios cuando, no sé, haces una actividad cotidiana? Mi mamá siempre me infundía, me decía, oye Andrés, tiende la cama. Es muy importante para mí que tú tiendas tu cama. Yo le decía, mamá, ¿por qué es tan importante para ti que yo tienda la cama? Siempre me lo recordaba. Y me decía, porque en esos pequeños detalles vas puliéndote para ser una persona disciplinada. Y también en esos pequeños detalles le llevas gloria a Dios. Me decía mi papá, que quede tan templada la cama, tan bien hecha, que venga un mosquito y se esnuque ahí de lo plano que queda. Era el decir de mi papá. Pero aprender a ver en los pequeños detalles la forma de glorificar a Dios es aprender a adorar a Dios. Ya no te preguntas, ¿qué es lo que yo quiero? Ya la pregunta correcta es, ¿y esto honra a Dios? Tus anhelos cambian porque empiezas a deleitarte en Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:31? Si coméis o bebéis, si hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire que no estoy inventándome esto de la cama o las cosas cotidianas y pequeñas. Estoy diciendo que cuando la Escritura dice en 1 Corintios, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Es todo. Todo es todo. Ahí es donde ya uno se cuida. Uy, le respondí al hermano de esta manera. Debí responderle de una mejor manera. Creo que eso no glorificó a Dios. Y ya no es por un testimonio de qué piensen de ti, no. Ahora es, Señor, traté a esa persona como tú esperarías que yo la tratara. Lo hice para tu gloria. Hay gente que se defrauda mucho de la gente. No creí que esa persona me fuera a pagar de esa manera. ¿Sabes por qué no lo creíste y por qué te sorprendió? Porque esperabas mucho de esa persona. Y eso te enseña a no hacer las cosas porque esperes mucho de las personas. Aprende a hacer las cosas porque eso glorifica a Dios. Entonces un cristiano no debe estar esperando correspondencia por lo que hace bien. Debe estar llevándoles gloria a Dios, Señor. Si esto lo hice para tu gloria. Si esto lo hice no por interés, Señor. Mi único interés es llevarte gloria. Fama a tu nombre, gloria a tu nombre. Que cuando la gente vea tu vida, vea tu familia, diga, Dios está ahí. Dios está en él, Dios está en ella. Juan capítulo 15, verso 8, con ese versículo terminamos. ¿En qué se conoce a un buen discípulo de Cristo? El Evangelio de Juan lo revela. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿Ve cómo se conectan esas 3 frases? Dios es glorificado cuando llevamos frutos, acciones que comprueban que seguimos a Cristo. Es hermoso porque, por eso les decía en un principio, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un punto que es la columna vertebral principal de la fe cristiana. Vivir para la gloria de Dios. Si perdemos eso de objetivo, creo que vamos a tener una fe muy alejada del Señor. Pero espero que este mensaje haya sido de bendición. Vamos a estar en pie, ¿qué les parece? Y oramos un poco para agradecer al Señor.